Esta mañana vamos a estar hablando sobre los nuevos criterios de definición de la enfermedad de Alzheimer. Esto surge como una recomendación del NIA, que es el Instituto Nacional de Envejecimiento, y de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, ante los hallazgos de los últimos 10 años en el área de la neuropatología y en el área clínica de la enfermedad. También surgen como respuesta de hallazgos de un estudio que está corriendo en este momento que se llama el ADNI. El ADNI quiere decir la Iniciativa de Neuroimagen para la Enfermedad de Alzheimer. Es un estudio que está corriendo en este momento y cuya información constantemente se está proveyendo nuevos conocimientos sobre cómo es que la enfermedad se desarrolla y cómo es que la neuropatología se establece. Estos hallazgos pues nos están dando la explicación de por qué muchos de los ensayos clínicos que se han estado realizando durante los últimos 10 años quizás no han estado dando resultados. Yo quiero recordarle que la primera definición y criterios diagnósticos que se realizaron para la enfermedad de Alzheimer se realizaron en el 1984 y del 1984, que era realmente cuando estaba comenzando el estudio de las neurociencias, yo diría que el estudio de las neurociencias serio, pues de allá para acá no han habido cambios en estos criterios. Yo verdaderamente no tengo ningún descargo de responsabilidad que hacerle. Yo no tengo contratos ni con farmacéuticas, ni le doy conferencias a ninguna farmacéutica, ni tengo interés económico alguno en farmacéuticas, ni de aquí ni de ningún sitio del mundo. La idea principal que hay detrás de estos nuevos criterios es algo que hemos estado diciendo posiblemente tan temprano como desde el 1998. Quizás el pionero de esto fue Jack de la Torre, que está en el Banner Institute en Arizona. Y es que esta enfermedad comienza muchos años antes de que se dé la patología clínica. O sea, cuando usted viene a tener un problema de memoria, la enfermedad desde el punto de vista patológico es una enfermedad vieja. Y en este sentido, todos nosotros tenemos que hacer una labor extraordinaria, porque es lamentable que a pesar de que esto se ha estado repitiendo ad nauseam durante los últimos 10 años, no se reconoce todavía la enfermedad ni entre los propios profesionales de la salud. A mí me impresiona cómo es que algunas veces médicos distinguidos de este país me traen a su mamá y a su papá con un mini mental de 10 y me dicen que la enfermedad comenzó ayer. O sea que la poca sensitividad y sensibilidad ante los cambios cognitivos es extraordinariamente alto, o la ignorancia o el interés. Para mí, la negligencia. Esta enfermedad, este dato preclínico, nos da la oportunidad a nosotros de un manejo. Si nosotros estamos claros de que esta enfermedad comienza tantos años antes de que se manifieste la primera sintomatología, pues eso quiere decir que podemos alterar el curso preclínico de la misma. Y esto no es nada nuevo en la medicina. Yo no sé por qué es que a la gente le molesta que esto se haga con el cerebro. No lo estamos haciendo con el colesterol y las enfermedades cardiovasculares. No lo estamos haciendo con la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Con el azúcar y las enfermedades asociadas a la diabetes. O sea, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y además estamos diagnosticando un montón de enfermedades mucho antes de que den síntomas. Usted diagnostica un fallo renal antes de que esté dando síntomas de encefalopatía renal. O sea que esto es algo común y corriente
dentro del modo de pensar de la ciencia médica. Sin embargo, para esto, para el cerebro, que es el órgano más importante del cuerpo, tenemos un obstáculo intelectual y cultural bien grande, no en Puerto Rico, en el mundo entero, para aceptarlo. Los datos que nos van a llevar a esta definición en este momento van a ser aquellos factores que van a ser importantes en la disminución de las habilidades que eventualmente van a llevar al impedimento cognitivo mínimo o leve, como ustedes decidan llamarle, y a la demencia. Y tenemos que estar claros de que cuando hemos estado hablando por los últimos años de demencia, hablamos básicamente de dos síndromes, del síndrome patológico y del síndrome clínico. Hemos estado hablando de los hallazgos que podemos encontrar a la luz del microscopio y hemos estado hablando de los hallazgos que vemos y observamos clínicamente en nuestros pacientes. Se sabe hoy día que cambios bien subjetivos y pequeñitos de pérdida de memoria se anticipan al impedimento cognitivo mínimo. Desde el año 1998, en el congreso que se realizó en Ámsterdam, se presentaron trabajos que sencillamente la experiencia de una persona de entender que sus capacidades intelectuales estaban disminuyendo en comparación con sus capacidades intelectuales anteriores, era predictivo de que eventualmente esa persona iba a desarrollar Alzheimer. La idea de que la pérdida de memoria es parte del envejecimiento normal, tenemos que erradicarla de nuestras mentes. Y la palabra demencia senil no cabe en el vocabulario de la medicina de hoy día. Y lamentablemente se siguen utilizando y se siguen utilizando y se van a seguir utilizando hasta el momento que a ustedes les toque ser pacientes y no se beneficien de las nuevas ideas. Que no falta mucho. Se ha hablado mucho de cuál va a ser el término que se debe utilizar para este estadio antes del impedimento cognitivo mínimo. Recordemos que el impedimento cognitivo mínimo es una pérdida de memoria que no es lo suficientemente grande como para causar alteraciones en el quehacer diario o en el quehacer profesional de la persona. O sea, que la persona que se queja de una pérdida de memoria y todavía puede funcionar dentro de su quehacer profesional adecuadamente y que puede funcionar dentro de su quehacer personal adecuadamente, pero podemos constatar una pérdida de memoria objetiva a través de estudios neuropsicológicos sofisticados, lo cual no es un mini mental, quiero estar bien claro sobre eso, lo cual no es un mini mental, eso es el impedimento cognitivo mínimo o leve. Y aquí le quiero decir algo sobre el mini mental porque lamentablemente es el instrumento que más utilizamos y que más se utiliza en el mundo entero y que lo vamos a tener que seguir utilizando porque cambiar este instrumento por otro instrumento va a costar un montón de trabajo porque todo el mundo ahora lo ha asumido como la vara que se utiliza para medir las demencias. La sensitividad del mini mental es bien baja. Cuando usted tiene cambios en el mini mental, básicamente usted tiene cambios cognitivos bastante avanzados. O sea que tener un mini mental de 30 sobre 30 y usted estarse quejando de pérdida de memoria, por favor,
no le digan al paciente que no tiene nada. Y menos cuando le pregunten quién es el gobernador de Puerto Rico, cuál es la fecha de hoy y quién es el presidente de Estados Unidos, como un caso que yo vi esta semana que me llegó con un Moca. Estamos utilizando el Montreal con un Moca de 15 y la colega que lo había visto hace 3 o 4 meses, esas fueron las 3 preguntas que le hizo y le dijo que no tenía nada. O sea, que si no estamos dispuestos a hacer una buena evaluación, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en la medicina es ser honestos y decirle, mire, yo no brego con eso, váyase donde otro. Pero por favor, no le digan que no tiene nada. Dígale, yo no brego con ese tipo de casos, váyase donde otra persona. Pues el término que se ha tratado de implantar ha sido asintomático, presintomático, estadio pre-MCI, Alzheimer latente o estadio preclínico. El grupo de trabajo llegó a la conclusión de que el mejor término era el estadio preclínico. Y yo les voy a enseñar ahorita por qué es que esto es así. Esta básicamente es el continuum de la manifestación de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros vamos a tener un estadio preclínico donde básicamente no vamos a tener síntomas, donde por 10, 20 y algunas veces hasta 30 años el paciente no va a tener ningún tipo de síntomas, excepto que quizás algunos van a decir, mira, yo estoy funcionando por debajo de lo que yo debiera estar funcionando. Entonces después tenemos el estadio de impedimento cognitivo mínimo o leve y luego al final tenemos el estadio de demencia. Todos estos estadios de aquí hasta acá se van a ver caracterizados. Yo le voy a pasar ahorita una gráfica y yo quiero que todos ustedes la tengan porque básicamente si recuerdan esa gráfica van a estar recordando todo lo que yo estoy diciendo en esta mañana. De aquí hasta acá vamos a estar teniendo una deposición progresiva de amiloide. Esa deposición progresiva de amiloide, dependiendo de la edad, de los riesgos cerebrovasculares, porque sabemos que hay una interacción sumamente íntima entre los riesgos cerebrovasculares y la enfermedad de Alzheimer. Esto es lípidos altos, azúcar, síndrome metabólico. No tenemos que tener el azúcar alta. Sencillamente con resistencia a la insulina ya tenemos evidencia de que se está contribuyendo a la deposición de amiloide. Homocisteína alta. Hay evidencia y estudios realizados que demuestran que la homocisteína alta por sí sola causa atrofia del cerebro medible en tan solo 12 meses. Si usted hace unos MRI donde mide volumen y lo repite 12 meses después y no controla la homocisteína del paciente, usted va a encontrar una atrofia progresiva que es medible. Pues todos esos factores van a interaccionar para que tengamos una disfunción sináptica, para que tengamos la formación de los usos neurofibrilares y eventualmente el declive cognitivo. Claro está, esto a su vez va a estar manipulado por lo que se conoce como la reserva cognitiva, que vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Y déjenme repartirle esa gráfica, porque yo quiero que todos se la lleven.
Esta gráfica originalmente es del doctor Jack de la Torre del Banner Institute y fue publicada en el 2010 en el Lancet. Yo la tomé de un trabajo que presentó Raisa Sperling, que es la directora del Memory Clinic de Harvard. Y fíjense qué interesante es esta gráfica. Esta línea roja que está aquí, esta es la deposición de amiloide. Esta línea que está acá son las manifestaciones funcionales del paciente. Esta línea que está aquí son las manifestaciones cognitivas del paciente. Sabemos que la patología de la enfermedad va a estar manipulada por la deposición del amiloide. Pero lo interesante del caso es que cuando comienza el MCI, cuando yo le mando un caso allá a Jorge Montijo y Jorge Montijo me dice, tiene un MCI, porque se necesita una evaluación como la que hace Jorge para algunas veces poderlo detectar. Tiene un MCI. Ese paciente tiene la totalidad del amiloide que se iba a depositar en toda la patología de la enfermedad. O sea que aquí la carga patológica del amiloide ya la tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a intervenir con este proceso patológico, esa intervención tiene que ocurrir aquí. Hace varios años atrás hablábamos de que teníamos que intervenir aquí. Ahora estamos hablando de que hay que intervenir aquí. Y a esto es lo que le vamos a llamar enfermedad preclínica de Alzheimer, porque hay evidencia de que ya hay amiloidosis en el cerebro. Y vuelvo a repetir. Porque les digo, si se llevan esta gráfica, no interesa que se lleven más nada. Cuando empezamos el MCI, la carga patológica del amiloide ya va a estar establecida. ¿Y qué sucede cuando tenemos la carga patológica del amiloide? Se establecen una serie de patologías adicionales, como va a ser la hiperfosforilización del tau, la secreción de las quininas, que entonces se establecen a través de mecanismos que se autoperpetúan. Y por eso es que ninguna de las vacunas que se han estado trabajando hasta ahora han dado un resultado que es significativo. Porque la intervención que se ha hecho con las vacunas, especialmente con la más que se estudió, que fue la AN1927, se hizo acá. Y entonces, si usted viene aquí y hay evidencia de que esas vacunas funcionaron en términos de sacar el amiloide del cerebro, pero usted lo hizo aquí. O sea que cuando usted lo hizo aquí, ya tenía disfunción sináptica, que es esta línea que está aquí, tenía disfunción del tau, y se ha visto que la hiperfosforilización del tau, una vez que ocurre, sigue ocurriendo, sigue ocurriendo, sigue ocurriendo, movida por sí mismo, no necesita además ningún otro precipitante. Y entonces, claro está, ya teníamos estas manifestaciones, teníamos aquí en esos estudios, los pacientes que se estaban examinando eran pacientes con un Mini-Mental por debajo de 24. Y yo les dije ahorita que ya si uno saca 29, uno está malito. O sea que toda esta patología estaba establecida, por lo tanto, sacar el amiloide aquí ya no favorecía en nada el avance clínico de la enfermedad. Y esto es bien importante porque el doctor Khachaturian, que ha sido una de las personas que ha puesto el Alzheimer dentro del concepto científico durante los últimos 30 años, cogió y dijo que para el año 2020 teníamos que tener una cura para el Alzheimer.
que si se había logrado llegar a la Luna en el 1965, era posible que en el 2020 hubiese una cura para el Alzheimer. Y yo espero que sea así, porque si no, estamos chavados todos nosotros. Pero vuelvo y le repito que si todos nosotros queremos bregar, tenemos que comenzar a bregar con esto que está aquí. Y en este momento se pueden hacer muchas cosas que alteran esa deposición del amiloide. ¿Cómo podemos saber que ya ese amiloide está depositado? Pues hay una serie de biomarcadores que se han desarrollado, que yo no voy a hablar de ellos porque la doctora Briseida Feliciano, yo estoy seguro que le va a hablar elocuentemente de ellos ahorita. Pero podemos medir los niveles de amiloide en el líquido cefalorraquídeo y nos va a dar una idea de cómo está en el cerebro. Podemos hacer imágenes de PET con unos ligantes que miden la cantidad de amiloide que está depositado. Y se puede ver también el ancho de la corteza en distintas áreas del cerebro. También podemos medir la atrofia hipocampal, pero si aquí hay algún radiólogo, le quiero advertir que ese no es el primer cambio. El segundo cambio va a ser atrofia de la corteza entorhinal y del cingulado posterior es el primero. O sea, el tercero, cuando ya tenemos atrofia en el área hipocampal, ya esas dos áreas las tenemos bastante afectadas. La enfermedad nos va a estar corriendo como 10 o 15 años antes que la patología. Y aquí pueden ver en esta laminilla, esta es la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Y aquí tenemos, si nosotros cogemos por ahí y empezamos a hacer la autopsia a la gente que se muere con o sin Alzheimer, vamos a ver que las placas amiloideas van a estar presentes en un grupo de pacientes y que si esperamos, o si los medimos con los niveles de beta y hacemos los estudios con PET, pues vamos a ver que más o menos 10 años o 15 años después que esos pacientes nos dan positivo para placas de amiloide, vamos a tener entonces ya la manifestación de la enfermedad. O sea que tenemos aquí 3 estadios. Un estadio de amiloidosis asintomático, que debe ser el más interesante porque ese es los factores cardiovasculares que han ayudado a disminuir la enfermedad y la mortalidad cardíaca en los Estados Unidos durante los últimos 20 años, que ha sucedido así. Desde que salieron las estatinas y se está tratando agresivamente la hipertensión, la enfermedad cardiovascular ha disminuido en los Estados Unidos. Y esta es el área que más nos interesa que nosotros eventualmente podamos tratar. El segundo estadio, amiloidosis con neurodegeneración, donde ya tenemos disfunción neuronal que lo podemos medir con MRI o con PET scan o functional MRI, con los biomarcadores que Briseida le va a hablar, con una disminución en el grosor de la corteza. Y aquí, en el estadio tercero, es que tendríamos entonces algunos cambios cognitivos donde algunos pacientes podrían ya estar cualificando para impedimento cognitivo leve, que es lo que hoy día nosotros estamos tratando de diagnosticar como uno de los cambios más tempranos. Pues tenemos que ser más agresivos todavía, tenemos que irnos más adelante de eso. Y hay formas como se puede hacer. Hay pruebas neuropsicológicas que demuestran cambios bien tempranos, mucho antes de que se dé el MCI clínicamente. Ok, esto es un PET con Pittsburgh Compound. Y aquí el Pittsburgh Compound es un agente que lo que hace es que se pega al amiloide depositado en el cerebro. Y entonces esto se lo podemos hacer a personas que tengan
Alzheimer o a personas normales, ¿no? Pues esta es una persona que es normal y que se está utilizando en este estudio como un control. Y aquí ustedes pueden ver a menor rojito y amarillo, pues menos amiloide, que no tiene mucho amiloide. Y este es un paciente con Alzheimer y ustedes pueden ver aquí la gran deposición de amiloide que hay. Y aquí pueden notar lo que yo les dije ahorita. El cingulado posterior es el que más amiloide tiene depositado. Esto es algo que muchos radiólogos están haciendo aquí en Puerto Rico y yo le agradezco esta iniciativa que han tenido, y es que están mirando las áreas hipocampales. Y aquí ustedes pueden notar un hipocampo normal versus atrofia de las áreas hipocampales, del volumen hipocampal, que sugiere que ese paciente eventualmente va a tener daño neuronal o enfermedad de Alzheimer. Tenemos que empezar a mirar esta enfermedad, como les dije anteriormente, como un continuo de tiempo y espacio. Primero, la edad y la genética, la patología del amiloide, que me va a dar a mí la disfunción sináptica. La disfunción sináptica me va a causar el problema neuronal y esto eventualmente me va a dar el impedimento cognitivo. En este momento lo podemos medir con ligandos que se unen para medir la deposición de amiloide en el cerebro con PET scan, niveles de cefalorraquídeo para beta amiloide. En la disfunción sináptica podemos hacer functional MRI y podemos hacer PET scan. Y aquí ya, cuando tenemos pérdida neuronal, comenzamos a ver los cambios en tau y los cambios en volumen del MRI. Y vuelvo y repito la laminilla esta, porque es que yo creo que esa laminilla está tan bien hecha que quiero que ustedes la recuerden y no se olviden de que toda esta curva que está aquí, el paciente, quizás uno de nosotros está aquí, o yo no sé cuánto. Todo este es el momento que nosotros tenemos, el momento importante que tenemos realmente para poder alterar la patología de la enfermedad. Este es un paciente control que casi no tiene, esto es un functional, un PET scan con AVIT. AVIT es otro ligando, además del Pittsburgh Compound, que está aprobado por la FDA. Pues este es un paciente en el cual se busca deposición de amiloide y aquí ustedes pueden ver que casi no tiene deposición de amiloide. Y este es un paciente que es un control sin ninguna evidencia de daño cognitivo, pero miren, como ustedes pueden observar aquí, la gran cantidad de amiloide depositado. ¿Por qué este señor está funcionando bien? Porque esta persona posiblemente tiene una reserva cognitiva que le permite ese funcionamiento adecuado. O sea que vamos a tener un estadio primero que se va a caracterizar por una acumulación de beta amiloide que va a ser asintomático, va a tener unos niveles cognitivos adecuados para su edad y para su educación. Vamos a tener entonces un estadio 2, donde vamos a tener la amiloidosis con una evidencia temprana de neurodegeneración temprana, pero todavía va a haber cognición normal. Y vamos a tener un estadio 3 de amiloidosis con neurodegeneración y cambios sutiles cognitivos que no son suficientes para satisfacer los criterios de impedimento cognitivo mínimo. O sea que ya en esta clasificación nueva que está tirando el Instituto Nacional de Envejecimiento del Instituto Nacional de Salud, el MCI es un estadio
tardíos, tiene que ser el cuarto estadio. Claro está, esto sencillamente son estudios bien preliminares. Esto se está publicando en este momento y hay pues mucho más que hacer y además hay que ver cómo esto se implanta a nivel clínico, porque de los estudios que estamos hablando aquí, pues no son los estudios más baratos y más fáciles de hacer. Lo otro que hay que hacer es ver si los procesos de reclutamiento de pacientes se pueden abrir más. En los Estados Unidos existe el problema de que cuando se reclutan pacientes para los distintos estudios, la gente que más se ofrece voluntariamente es la de niveles educativos y económicos altos. La gente de niveles educativos medios y bajos no le gusta ser voluntario, se ponen medios paranoides y dicen, me van a estar utilizando como guinea pig, y yo no sé qué, y no quieren participar de esos estudios. Por lo tanto, todos estos estudios lamentablemente se han hecho pues en personas que posiblemente tienen un funcionamiento cognitivo mucho más alto que el promedio de la población. Pues y eso era todo en esta mañana. Yo espero que por lo menos esa laminilla se la llevan aprendida. Muchísimas gracias por su paciencia y que tengan un buen día.